Novela gráfica. El primer registro del término viene de un newsletter de 1964 en el que un fan llamado Richard Kyle se refirió como historia gráfica y novela gráfica a cómics artísticamente serios. Según él, y uso sus palabras, se refería a obras de gran creatividad artística que ningún niño podría apreciar, pero hubiesen electrizado a muchos adultos inteligentes si se hubiesen permitido leer cómics. El término se empezó a popularizar décadas más tarde, específicamente durante la década de los 80, para referirse a algunas obras que se salían de la norma tonal y temática del medio. Como si le restara prestigio llamar a esto lo que es un cómic. Ahora bien, hay que ser justos con el buen Kyle. En el momento en el que él plantea el término, los cómics aún se percibían, en términos generales, como productos de un nivel cultural menor, principalmente apuntados a un público infantil, y en ninguna década se desafió tanto esa noción en Occidente como durante los 80. Hoy yo prefiero reivindicarlos como cómics, porque creo que no necesitan otro nombre para tener más valor artístico. Ahora bien, si bien rara vez me van a escuchar usarlo en el día a día, el término novela gráfica me parece útil para referirnos a algunos tipos específicos de publicaciones. Es una discusión que, francamente, ameritaría su propio video, así que a fines prácticos del objetivo final de este video lo voy a usar para referirme a historias cerradas que requieren poco o nulo conocimiento previo y no te exigen lecturas posteriores. A ver, el universo Marvel se viene construyendo hace décadas y la principal fórmula de su éxito es la de la narrativa serial. Es decir, si bien hay excepciones, por lo general un número de, por ejemplo, Spider-Man, está pensado para ser leído en el contexto de una serie. Hay historias más cortas, historias más largas, pero en general están pensadas como parte de una misma narrativa que siempre continúa. Para apreciar realmente a Spider-Man, X-Men o Capitán América, tenés que leer sus series, que en muchos casos son muy buenas, pero también son muy largas. Y, bueno, la realidad es que tampoco son tan buenas siempre, ¿no? Digamos todo. En DC, por otro lado, si bien también hay una continuidad regular con largas series interminables, es más fácil encontrar, sin pensar mucho, obras cerradas, muchas veces situadas en sus propios universos, que rinden homenaje a sus personajes y sintetizan su esencia en un solo libro que podés lucir en tu biblioteca. Este tipo de historias suelen ser muy accesibles tanto para nuevos lectores como para lectores casuales que tienen un interés quizás un poco más superficial, pero no por eso menos genuino, en el medio y sus personajes. Ya todos las conocemos. The Dark Knight Returns, Watchmen, Kingdom Come, All-Star Superman, The New Frontier, The Long Halloween, Superman for All Seasons, etc. Así que lo que voy a intentar hoy es hacer una lista de 10 historias que considero que pueden leer con muy poco o nulo bagaje previo. Obras de gran calibre artístico que van a quedar muy lindas en tu biblioteca y te van a dar un pantallazo interesante de distintos personajes de la editorial. Algunas se publicaron dentro y otras fuera de la continuidad, pero todas son grandes obras publicadas por la misma editorial. Así que pónganse cómodos y ya sin más preámbulos, estas son las 10 mejores obras cerradas, atemporales y de excelso nivel de calidad o, ¿por qué no?, novelas gráficas, a falta de un mejor término, de Marvel Comics. Puesto número 10. Marvel reinventó al superhéroe en la década de 1960 y en los 70 fue el turno de los antihéroes. La publicación del número 1 de Conan marcó el inicio de la Edad de Bronce y un cambio en el tono general de la editorial. La muerte de Gwen Stacy puso fin a la inocencia de la Edad de Plata y empezaron a aparecer nuevos nombres como Ghost Rider y Punisher. Y si bien estos personajes alcanzarían altos niveles de popularidad, ninguno llegó a la altura de lo que podríamos llamar la versión superheroica de Harry el Sucio. Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? No, Bob. Seeing as how these claws are adamantium, the strongest metal known, and can slice through vanadium steel like a hot knife through butter, buddy, you gotta ask yourself, do I feel lucky? Wolverine hizo su primera aparición entre los números 180 y 181 del Increíble Hulk, y al poco tiempo pasó a los X-Men, donde de a poco fue adquiriendo más y más popularidad gracias a su ferocidad y trasfondo misterioso. Bueno, a ver, acá voy a hacer una pequeña trampa.
Más o menos, o sea, a ver, la obra elegida es una sola, pero viene con dos menciones especiales en combo. Me explico. En 1982, Chris Claremont y Frank Miller le dieron a Wolverine su primera historia en solitario en las páginas de su propia miniserie de 4 números. Hasta este punto era poco y nada lo que sabíamos del personaje por sus interacciones en las páginas de X-Men, pero a partir de acá se empezaría a formar el personaje como lo conocemos hoy. La historia lleva a Wolverine a Japón, donde se enfrenta a Shingen Yashida, líder del clan Yashida, parte de los Yakuza y padre de Mariko Yashida, de quien Wolverine está enamorado, y si bien es un amor correspondido, ella está casada con un Yakuza que ejerce violencia sobre ella, lo cual por supuesto desata la ira de Logan. Y si se lo preguntan, sí, este cómic fue la base de la película The Wolverine, que pudo ser peor, pero definitivamente no estuvo a la altura. En tan solo 4 números, Claremont y Miller redefinen a Wolverine para siempre, concretando la transición de criatura salvaje a hombre de honor. Miller viene de su rupturista época como guionista de Daredevil y sigue explorando su interés por la cultura japonesa y las técnicas narrativas que aprendió de Kazuo Koike y Goseki Kojima en Lone Wolf and Cub, e incluso trae de Daredevil a los ninjas de The Hand. Claremont era un gran guionista, pero tenía tendencia a usar mucho texto, sobre todo desde un punto de vista más moderno. Pero en esta oportunidad se impone la narrativa visual de Miller con páginas de pura acción y absoluto silencio, generando un balance perfecto de amor puro por el cómic. Si sos de los que conocen a Miller apenas por su nombre y piensa que es un mal dibujante por algunos de sus trabajos más modernos, lee esto y cállate. Si bien la historia está firmemente establecida dentro de la continuidad del universo Marvel y de hecho tiene una continuación en los cómics de X-Men, puede leerse de forma aislada y entenderse perfectamente simplemente sabiendo quién es Wolverine. Sin embargo, y acá viene la trampa, voy a mencionar 2 historias más que creo que completan una trilogía no oficial para terminar de conocer a este personaje. Y son, por un lado, Weapon X o Arma X, publicada en 1991 entre los números 72 y 84 de Marvel Comics Presents, en la que se nos cuenta cómo le pusieron el adamantium en los huesos a Wolverine en una historia cruda y oscura, magistralmente escrita y dibujada por el genial Barry Windsor Smith con un nivel artístico muy elevado. Y por otro lado, Origen, publicada entre 2000 y 2001 con guión de Paul Jenkins y dibujos de Andy Kubert, en la que finalmente se nos cuenta la infancia, adolescencia y paso a la madurez de Logan, donde conocemos a su familia, amigos y lugar de origen, en una historia que abre, cierra y delinea perfectamente todas las bases del personaje en 6 números bien contados, con vueltas de tuerca muy bien pensadas. Si bien estas 3 obras cronológicamente fueron publicadas en el orden inverso al que transcurren los hechos dentro de la ficción, para mí forman una trilogía no oficial que funciona perfectamente si querés tener un resumen sobre quién es el personaje. Origin cuenta el paso de la civilización a la naturaleza, Weapon X la consolidación de la bestia como arma y la miniserie de Claremont y Miller recupera al hombre triunfando sobre el lado animal, las 3 con un genuino nivel de calidad que eleva al medio. Así que por todo esto, el número 10 de esta lista es de Wolverine. Puesto número 9. Silver Surfer fue creado por Jack Kirby para las páginas de Fantastic Four y rápidamente se convirtió en el personaje favorito de Stan Lee, que se lo adueñó y terminó escribiendo su historia de origen antes de que Kirby pudiera contar su versión. Si les interesa saber más sobre esto, les dejo abajo en la descripción un video en el que les cuento en detalle la historia del personaje y lo que significó para sus autores. Como sea, después de muchas vueltas que no vamos a detallar acá, en 1978 Lee y Kirby se juntan una vez más para la última colaboración de sus vidas en The Silver Surfer, informalmente conocida como The Ultimate Cosmic Experience, la experiencia cósmica definitiva, publicada no por Marvel, sino por Fireside Books, con un contrato que posicionaba a Lee y Kirby como autores y no como meros empleados, como sucedía en Marvel. En este caso sí hablamos de lo que no solo se puede considerar formalmente una novela gráfica, o por lo menos así está reconocida, sino que oficialmente estaríamos hablando de la primera novela gráfica protagonizada por un superhéroe. En sus páginas nos encontramos con el origen de Silver Surfer contado de cero de vuelta, aunque esta vez sin la participación ni de los Cuatro Fantásticos ni de ningún otro superhéroe. Por lo que llegamos a entender, en esta versión el Surfer llega a un planeta mucho más parecido al nuestro que a la Tierra de Marvel Comics. Y
Hay una explicación para esto, y es que durante los 70 Stan Lee le ofrecieron la posibilidad de hacer una película de Silver Surfer en la que por un problema de derechos no podrían aparecer los Cuatro Fantásticos, así que le sugirieron que hiciera un nuevo cómic que pudiera funcionar de base para esa producción. Así fue como Stan contactó a Jack y nació este proyecto. La historia nos vuelve a contar varias de las cosas que ya vimos en los cómics del Surfer, como su rebelión contra Galactus para salvar a la Tierra y su posterior exilio en nuestro planeta. Y le agrega la participación de Ardina, un personaje femenino que haría las veces de interés amoroso del héroe cósmico y también terminaría representando una nueva condena. Como solía pasar cuando Stan Lee escribía el Surfer, esta obra es un ensayo reflexivo sobre la condición humana desde una mirada externa puramente noble y un lamento por nuestra incapacidad de alcanzar nuestro potencial y superar nuestras miserias. ¿No lo ves? Los humanos son como niños precoces que han crecido demasiado rápido y se atreven a jugar con juguetes de adultos. ¿Alguna vez aprenderán a dominar sus juguetes letales? Merecen la oportunidad de intentar. Tanto Lee como Kirby dejan absolutamente todo de sí mismos. Stan escribe diálogos bellos, profundos y sentidos, y Jack, complementado por las tintas de Joe Sinnott, da uno de los mejores trabajos de toda su carrera, lo cual no es decir poco. Esta no solo sería la última colaboración de Jack con Stan, sino también el último trabajo de Jack para Marvel, y el final amargo de la historia pareciera reflejar el sentimiento general de Kirby de nunca poder sentirse libre trabajando para las grandes editoriales de cómics. Igual que como el Surfer no tiene alternativa que volver a ser Heraldo de Galactus. Los peores sentimientos muchas veces dan origen a las mejores obras, y en este caso la colaboración final entre las dos leyendas supremas de Marvel deja un producto tan trágico como bello, lo cual lo hace merecedor del noveno puesto de esta lista. Puesto número 8. Spider-Man es el icono máximo de Marvel, su personaje más emblemático y quizás incluso el más popular de todos los superhéroes. Y, si bien tiene grandes historias, como comentaba antes, la mayoría de ellas dependen en cierta medida de la narrativa serializada. Pero esto no quiere decir que no tenga historias cerradas que funcionen tanto como parte de la continuidad, como historias autocontenidas individuales, y si bien hay un par para elegir, yo personalmente creo que ninguna es tan efectiva desde todo punto de vista como Kraven's Last Hunt. La última cacería de Kraven, escrita por J.M. DeMatteis, dibujada por Mike Zeck y publicada entre los distintos títulos de Spider-Man de la época. Si vemos la totalidad de la historia de Spider-Man, este es un arco argumental atípico para el personaje. Tiene un tono especialmente oscuro que contrasta incluso con los cómics de Spider-Man de la época en la que sale, los 80, y para un personaje generalmente reconocido por su capacidad para hacer chistes ocurrentes en los momentos más tensos, es una obra que prácticamente no tiene humor. Y se redondea perfectamente desde lo visual al haber salido durante la época en la que Spider-Man todavía usaba su traje negro, que, ojo, no es el symbiote de Venom, sino un traje normal con el mismo diseño. La historia gira en torno a la venganza final de Kraven, uno de los enemigos más antiguos de Spider-Man que, sintiendo que su vida llega a su final de forma insatisfecha, hace lo impensado y mata a Spider-Man. Bueno, lo duerme y lo entierra vivo, para luego tomar su lugar poniéndose su traje y haciéndose pasar por él para demostrar que no solo pudo vencerlo físicamente, sino que también puede ser un mejor héroe que él. La obra explora la naturaleza dual del ser humano, en todas sus luces y sombras. Kraven tiene un desarrollo que jamás había tenido hasta ese momento y Spider-Man enfrenta su momento más oscuro en el que se pone a prueba su humanidad tanto frente a la bestia externa como interna. La araña está muriendo. La araña nunca vivió. La araña es una trampa, una mentira, un ataúd. Y debo liberarme de él. Yo, libre. Soy Peter Parker. Eso es todo lo que he sido. Eso es todo lo que alguna vez seré. Si bien esta historia se publicó en los títulos mensuales de Spider-Man, se ha vuelto a publicar hasta el cansancio en formato de novela gráfica y es muy fácil de conseguir. Acá, por ejemplo, les muestro, miren, esta edición es bastante vieja y la tengo desde los 15 años, nada más y nada menos. Para un análisis e informe mucho más detallado de la obra, les dejo en la descripción un video que hice al respecto por si les interesa. Este es uno de los cómics más celebrados universalmente de Spider-Man y quizás sea una entrada predecible para esta lista, pero honestamente considero que totalmente merecida para este puesto número 8. Puesto número 7.
Y pasamos del más conocido de los personajes de la editorial a uno de los más ignotos, porque si bien lleva el nombre de la compañía y es un nombre que el público en general conoce gracias a las películas, el Captain Marvel original de Marvel, a no confundir con el mal llamado Shazam, es solo recordado por los más experimentados lectores de la editorial, no en menor medida por la obra que se lleva este séptimo puesto. The Death of Captain Marvel. La muerte de Captain Marvel. The Death of Captain Marvel fue publicada en 1982 como la primera novela gráfica de Marvel bajo ese nombre, Marvel Graphic Novel. Con guión y dibujo de Jim Starlin, contaba los últimos días de Mar-Vell, el noble guerrero de la raza alienígena Kree, que se había convertido en uno de los grandes campeones de la Tierra y, también escrito por Starlin, había sido el más grande enemigo de Thanos, que a esta altura había muerto en combate con los héroes de la Tierra. La historia, como su nombre indica, cuenta los últimos días de Captain Marvel en su fatídica batalla final contra un enemigo mucho más aterrador que cualquier supervillano: el cáncer. Mar-Vell contrajo la enfermedad como resultado de un combate contra Nitro, uno de sus enemigos, y ahora, luego de haber conquistado todas sus batallas físicas, le queda la más dura de todas, contra su propio cuerpo. Los intentos del héroe por encontrar una cura resultan inútiles y lo único que queda es la aceptación de la inevitabilidad. Es una historia cruda, dura y realista en el contexto más impensado, que nos enfrenta a nuestra propia mortalidad en la piel de una figura mítica que al final del día cae con inesperada fragilidad. No en un Ragnarok épico por el destino del universo, sino en una cama, como podría serlo cualquiera de nosotros. Ella es el puente a la eternidad. Su caricia es paz. No le temas, pues es meramente lo que nos espera a todos. No es que le tema a ella, es simplemente que ya no necesito la ilusión. Si bien es el episodio final de la historia de Mar-Vell y tiene referencias a su historia pasada, no te exige haber leído nada anteriormente. Al inicio del relato te hace un breve recuento de toda su historia, incluyendo obviamente lo que tenés que saber para entender la situación presente del personaje. Las ediciones más modernas también incluyen algunos números de la serie regular que sirven como contexto, aunque tampoco son estrictamente necesarios. En cualquier caso, el énfasis está puesto más en la humanidad del personaje que en la mitología que lo rodea. Es una historia triste y melancólica, pero de una profundidad emocional pocas veces registrada a este nivel en otros rincones del editorial. Un relato fuera de lo común, pero muy necesario, que se gana en toda regla su lugar en el séptimo puesto de esta lista. Puesto número 6. De todos los personajes de esta lista hay uno solo que va a figurar 2 veces en el título de la obra, y es lógico considerando que es posiblemente el personaje de Marvel que más historias de este estilo tiene, y quienes me conocen ya saben que estoy hablando de nadie más que Silver Surfer, por supuesto, en este caso con Silver Surfer Parable. Parábola, publicada en 2 partes en 1988, una vez más de la mano de Stan Lee, acompañado nada más y nada menos que por Jean Giraud, mejor conocido como Moebius, quizás la estrella más grande de la historia del cómic europeo. Al igual que en la historia anterior que mencionamos del personaje, Parable también transcurre en su propia continuidad en la que, hasta donde llegamos a entender, no hay superhéroes, aunque como se desarrolla en un tiempo futuro, tampoco queda del todo claro si es que alguna vez existieron o no. Lo que sabemos es que toma como canónico el origen que ya más o menos conocemos del Surfer, que si no es el clásico narrado en los cómics de Fantastic Four, bien podría ser el de The Ultimate Cosmic Experience. En este caso, el Surfer sigue varado en la Tierra y Galactus vuelve luego de años para consumir el planeta, pero en lugar de consumirlo directamente, simplemente permite que se forme un culto religioso en torno a su figura para que la humanidad se termine destruyendo a sí misma por su fanatismo. Y así ya no quede nadie a quien proteger y por tanto no haya motivo para que no devore a nuestro mundo. Este cómic cuenta con la única instancia de participación de Moebius como dibujante en un cómic de superhéroes, y solo por eso goza de un nivel artístico que inmediatamente lo separa de cualquiera de sus contemporáneos. Pero lo cierto es que Stan Lee también está a la altura y deja uno de los trabajos más universalmente celebrados y sentidos de toda su carrera. Sus diálogos están cargados de emoción y profunda solemnidad que exploran y ponderan como nunca las grandes aspiraciones, mezquindades y el potencial del espíritu humano, a través de una historia que reflexiona sobre la naturaleza del poder, la fe, el fanatismo y la importancia del pensamiento independiente. ¡Es una locura! Tienen sed de liderazgo, como un niño por la leche de su madre.
Seguramente por esto es que son presa de tiranos y déspotas con tanta frecuencia. ¿Por qué no pueden darse cuenta de que la fe más real es la fe en uno mismo? ¿Qué los ha vuelto tan desesperados para necesitar que otros les muestren el camino? Palabras ciertamente relevantes ayer, hoy y siempre. Como mencionaba, el Surfer tiene muchas de estas historias y, como ya los conozco, voy a hacer mención especial a Judgment Day, Día del Juicio de Stan Lee, y un John Buscema prendidísimo fuego, y esta que ya sé que me la van a mencionar en los comentarios, Silver Surfer Requiem de J.M. Straczynski y Esad Ribic. Esta última es particularmente buena y queda fuera de esta lista por muy poco, pero bueno, por lo menos le hacemos una mención especial. Como sea, Silver Surfer Parable se lleva el merecido sexto lugar de esta lista, y si les interesa les dejo abajo un video en el que hablo mucho más a fondo sobre esta obra en particular. Puesto número 5. Marvel y DC viven en una especie de presente constante que se renueva periódicamente y se adapta al cambio de época, en una línea de tiempo que se mueve de forma distinta que la nuestra, de forma más lenta, para retrasar lo más posible el inevitable final de sus protagonistas. En otras palabras, envejecen más lento. Quizás por eso resulta tan fascinante cuando se nos ofrecen historias que narran lo que podría pasar en los últimos días de los héroes, llegando al límite del ocaso, cuando inevitablemente empiecen a perder frente al enemigo más temible de todo ser vivo: el tiempo. Tierra X. Sí, igual que el nombre del canal, pero no se llama así por eso, no importa. Fue publicada entre 1999 y 2000 en 14 números escritos por Jim Krueger y dibujados por John Paul Leon, basada en notas y diseños de Alex Ross. En realidad, la historia empieza en 1997, cuando la revista Wizard le pide a Ross que imagine un posible futuro distópico para el universo Marvel, similar a lo que había hecho junto a Mark Waid en 1996 para DC cuando hicieron Kingdom Come. El número de Wizard en el que se publicó el artículo de Ross se vendió rápidamente y se lo volvió a publicar como un sketchbook que también se vendió rápidamente, así que Marvel directamente le pidió a Ross que creara una serie completa basada en sus notas. La historia se desarrolla en un futuro posible en el que toda la humanidad ha adquirido superpoderes y los superhéroes ya no son especiales. Tanto héroes como villanos han perdido la vida y la mayoría de los que quedan cargan con el peso de la culpa o la amargura. El paso del tiempo es evidente en las cicatrices y deterioro natural visible en los rostros de los héroes que ahora están calvos, canosos y en algunos casos hasta tienen sobrepeso. El glamour y la sensualidad de antaño se han esfumado y han dejado un mundo sucio en el que no parece que queden muchas historias por contar. Al volver a los héroes mundanos, los autores nos muestran su lado más frágil y patético, pero muy humano. Sin embargo, no solo quedan historias por contar, sino que quizás la que queda es la más grande de todas. La parte humana está muy bien, pero la parte mitológica juega un rol igual de importante. Con algunas propuestas bastante jugadas, los autores reciclan conceptos conocidos del universo Marvel regular y los resignifican por completo, conectando ideas viejas y nuevas que en su momento fueron pensadas como cosas completamente aisladas, pero encajan perfectamente como parte de un todo. E incluso se las arregla para hacerte sentir un desesperante vacío nihilista que contrasta bastante con las historias más clásicas del editorial. Es verdad, Reed. Originalmente creí que el plan celestial era recrear al hombre a su imagen, convertirlos en celestiales. Pero estaba equivocado. La humanidad, una vez mutada, tendría como objetivo proteger al celestial en gestación de una invasión de gérmenes, como los Skrull o los Kree. No puedo creerlo. Es todo biológico, muerte y nacimiento, como dijo Uatu. Somos microbios glorificados, no protegemos un planeta, sino un futuro celestial. Así es como se reproducen, Reed. Ponen sus huevos dentro de planetas y les dan poderes a las formas de vida indígenas para protegerlos hasta que nazcan. Esta es la razón por la que vivimos. Es difícil señalar a un protagonista definido, ya que la obra trata de abarcar a la mayor cantidad posible de personajes, pero en general el Capitán América y Reed Richards son los que más llevan adelante la acción. Por otro lado, Uatu y nada más y nada menos que Machine Man son quienes la observan y nos la narran desde dos puntos de vista moralmente opuestos, lo cual aporta reflexiones contrapuestas que enriquecen el relato. Es cierto que esta lectura se disfruta mucho más cuanto más conozcas del universo Marvel clásico, y también es cierto que tiene dos secuelas, Universe X y Paradise X, pero si bien reconozco que de toda esta lista es la que quizás más se beneficiaría
de que tengas un cierto bagaje previo del universo Marvel. De cualquier manera, creo que es una obra que podés leer y entender perfectamente sin haber leído demasiado. Así que por eso se lleva el quinto lugar de esta lista. Puesto número 4. Nos obsesiona el futuro porque es ahí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, pero somos quienes somos por el camino que recorrimos hasta llegar a donde estamos. No debemos olvidar nuestros orígenes y pocas veces se ha explorado los orígenes del universo Marvel de forma tan poética como en Marvels, de Kurt Busiek y Alex Ross. Marvels hace ni más ni menos que un recuento de los eventos más significativos del universo Marvel en su proceso de formación inicial. Desde la perspectiva del mundo real, cubre desde la Edad de Oro y la aparición de Namor, la primera Antorcha Humana y el Capitán América, hasta el final de la Edad de Plata con la muerte de Gwen Stacy a manos de Green Goblin. La vuelta de tuerca, sin embargo, es que lo hace desde la perspectiva del hombre común, encarnado en este caso en Phil Sheldon, un fotógrafo que hace su carrera como testigo de las grandes hazañas de los superhéroes, a los que denomina Marvels. El lector de Marvel suele estar acostumbrado a ver las aventuras de sus héroes desde afuera, podríamos decir desde arriba, como Guato en Tierra X. Acá, por primera vez, se invierte la perspectiva y contemplamos el universo desde abajo, de forma mucho más íntima, encontrando así historias pequeñas en las historias grandes. Así, vemos tanto la sensación de asombro de la mirada del civil común y corriente de estas grandes figuras míticas, el nacimiento de los Cuatro Fantásticos, Thor, Giant Man, el retorno de Submariner y, por supuesto, la sorpresa más grande de todas, la atracción que iluminó al mundo como una docena de 4 de julios en uno solo. ¡Ahí está! El solo tener un vistazo de él, siempre en movimiento, siempre moviéndose hacia adelante, como una fuerza de la naturaleza en cota de malla, nunca una duda o una mirada atrás. Y también nos encontramos con el horror existencial frente al cambio, a lo distinto e incomprensible. Pero había algo sobre los mutantes. Era en el lado oscuro de los Marvels, donde el Capitán América y Mr. Fantastic nos hablaban sobre la grandeza dentro de nosotros. Los mutantes eran muerte. Ni siquiera tenían que hacer nada. Eran nuestro reemplazo, decían los científicos. El siguiente paso evolutivo. Nosotros, Homo sapiens, éramos obsoletos. Y ellos eran el futuro. Todo esto potenciado por el excelente trabajo de Alex Ross, a quien quizás hoy estamos más acostumbrados, pero para el momento en el que salió, 1994, fue absolutamente revolucionario. En una época en la que ni soñábamos con ver a la mayoría de estos personajes en cine, Ross los dotó de un realismo visual nunca visto, por lo menos en un cómic completo hasta ese momento. Y todo eso bellísimamente orquestado por Kurt Busiek, que teje una trama tan cargada de nostalgia como de melancolía en un contexto absolutamente fantástico, pero con una mirada 100% humana, que hace a esta obra merecedora, según mi criterio, del cuarto puesto de esta lista. Puesto número 3. Frank Miller es una de las figuras clave de la historia del cómic, no solo americano, sino mundial, y como tal, no es de extrañar que lo volvamos a ver en esta lista. Aunque es el único autor que vamos a ver tanto como dibujante como guionista. Si bien se lo recuerda quizás un poco más por sus obras en DC como The Dark Knight Returns y Batman Año 1, yo personalmente creo que su mejor trabajo lo hizo en Marvel, específicamente en Daredevil. Miller cambió para siempre a Daredevil, renovando por completo su trasfondo y mitología en su serie regular. Pero la que va a ocupar este tercer puesto es la miniserie de 5 números publicada en 1993, The Man Without Fear, El Hombre Sin Miedo, con guión de Miller y dibujos de John Romita Jr. En The Man Without Fear, Miller aplica una fórmula similar a lo que ya había hecho con Batman en Año 1 y nos da una versión detallada del origen de Daredevil, como nunca se había contado hasta ese momento. Miller reimagina por completo al personaje una vez más e incorpora todo lo que ya había agregado a su pasado en las páginas de su serie mensual. Así vemos en detalle su infancia, la relación con su padre, el accidente que lo dejó ciego y la primera aparición en su vida de Elektra y de Stick. Miller baja a Matt a tierra como nunca antes en esta historia, retratando un mundo sucio, sórdido y hostil, en el que ser ciego es casi una bendición. Daredevil es una idea en formación y lo que vemos acá es todo lo que va a terminar derivando en su creación como mito, de forma muy humana, pero también muy violenta, con un personaje que es heroico, pero queda muy al límite de la moralidad clásica del heroísmo.
La vida de Matt no solo es dura, es cruel y abyecta, pero su resiliencia y espíritu inquebrantable convierten lo que podría ser una historia caracterizada por la desesperanza en todo lo contrario. A pesar de sus decepciones, sus errores y todos los golpes que le propina su entorno, tanto de enemigos como de sus propios seres queridos, Matt logra sobreponer el principio básico fundamental del espíritu superheroico: convertir la tragedia en virtud. Daredevil, como lo conocemos con su icónico traje rojo, ni siquiera aparece, sino hasta la última página de la historia, y en su lugar vemos a Matt empezar a asumir su rol de héroe como un justiciero sin identidad definida. Esto seguramente les recuerde a la genial serie de Netflix que, claro, saca mucha influencia de acá. Es cierto que esta historia se aprecia más complementándola con la lectura del resto del trabajo de Miller como guionista del personaje, pero de cualquier manera también se puede leer de forma completamente aislada, porque a fin de cuentas cuenta ni más ni menos que su origen, así que no te exige que leas nada más. De todas formas, quiero mencionar a la serie regular y el arco argumental Born Again, nacido otra vez, que podría ser parte de esta lista tranquilamente, pero bueno, por lo menos voy a dejar como una mención especial. En cualquier caso, todo este material suele editarse en conjunto como parte de una misma colección, como pueden ver acá. Acá están los 5, 3 de la serie regular, Born Again y Man Without Fear. Y hablando de menciones especiales, sí, el trabajo de Miller es espectacular, pero también lo es el de John Romita Jr., que deja el que quizás sea el mejor trabajo de toda su carrera en esta obra. Así que si sos de los que suelen criticar su trabajo más moderno, cerra la boca y lee. El cómic es tanto guión como dibujo, y esta es una obra en la que ambos están realizados con maestría absoluta, y por eso Man Without Fear se lleva el tercer puesto de esta lista. Puesto número 2. Manipuladores de fuerzas elementales, sociedades secretas fetichistas, imperios galácticos y deidades cósmicas. Sin embargo, ningún enemigo ha sido tan peligroso para los X-Men como la intolerancia. Mucho se habla de las connotaciones sociopolíticas de los mutantes, que Stan Lee y Jack Kirby se inspiraron en el movimiento de los derechos civiles, que el Profesor X sería Martin Luther King y Magneto Malcolm X. Y si bien esto no fue así, les terminó saliendo básicamente de casualidad, esto no quiere decir que no se pueda encontrar paralelismos con problemáticas de la vida real en cómics posteriores de la franquicia, y posiblemente ninguno haya sabido retratarlos mejor que God Loves, Man Kills, Dios ama, el hombre mata, con dibujos de Brent Anderson y guión del guionista más celebrado y merecidamente legendario de la historia de X-Men, Chris Claremont. Publicada en 1982 como la quinta publicación de la línea Marvel Graphic Novel, God Loves, Man Kills enfrenta a los X-Men contra el reverendo William Stryker, un televangelista que tiene una cruzada personal contra los mutantes y los persigue y ejecuta a través de su fuerza de choque, los Purifiers o purificadores, humanos adeptos a su causa. Los Purifiers exterminan sin pruritos a cualquiera que tenga el gen mutante, sin importar si son adultos o niños. La cruzada de Stryker lleva a los X-Men a formar una alianza con su más grande enemigo, Magneto, en una lucha que ya va más allá de héroes contra villanos y empieza a formarse en torno a la supervivencia, humanizando la relación entre los históricos enemigos al explorar y matizar sus diferencias a través del debate y no del enfrentamiento físico. Quizás la trama general de este cómic les recuerde a la de X-Men 2, y no es casualidad porque aquella película está basada principalmente en esta historia, aunque, por supuesto, con un montón de diferencias que, en mi opinión, vuelven a la película inferior. Para sorpresa de nadie, Cyclops es el que saca la peor parte, ya que en la película su rol está muy reducido y, si bien en el cómic pasa parte de la historia secuestrado, como pasa en la película, también tiene algunos de los momentos más memorables. God Loves, Man Kills se publicó en su momento pensada como una historia situada fuera de la continuidad regular, justamente con la intención de que cualquiera pudiera leerla, no solo sin necesidad de conocer a los X-Men, sino justamente para poder conocerlos. Lo cierto es que su popularidad hizo que con los años se la terminara reconociendo como parte de la continuidad oficial de Marvel, pero bueno, eso no afecta para nada el hecho de que se puede leer como una obra 100% aislada. Para quienes disfrutan las analogías sociológicas del universo de estos personajes, esta es la obra perfecta. Claremont reflexiona acerca del miedo a lo distinto y a lo genuinamente peligroso. ¿Odia Stryker a los mutantes por su real posibilidad de daño si acaso sus poderes se salieran de control? ¿O simplemente
por haber nacido con una condición natural distinta. ¿Son las etiquetas arbitrarias más importantes que la forma en la que vivimos nuestras vidas? ¿Lo que se supone que somos más importante que lo que efectivamente somos? Por lo que sabes, nosotros podríamos ser la verdadera raza humana y el resto de ustedes, los mutantes. ¿Humana? ¿Te atreves a llamar a esa cosa humana? Como sea, God Loves Man Kills es un clásico que merece ser leído y sin dudas merece el segundo puesto de esta lista. Puesto número 1. Marvel tiene cualquier cantidad de personajes e historias y creo que esta lista ha sido lo suficientemente variada como para dejar eso en claro, así que si bien quizás para algunos parezca injusto, yo personalmente considero apropiado que el puesto número 1 de esta lista se lo lleven personajes de DC. Ok, no, personajes no, pero ciertamente arquetipos de personajes. Me explico. En Avengers número 70, Roy Thomas introdujo al Squadron Sinister, el Escuadrón Siniestro, un grupo de villanos de otro universo que había sido modelado a partir de la Liga de la Justicia. Un tiempo después volvió a usar el concepto, pero esta vez presentó a los personajes como héroes. Hyperion, o Hyperion, era un análogo de Superman, Nighthawk de Batman, Power Princess de Wonder Woman, Doctor Spectrum de Green Lantern y... bueno, se entendió la idea. Cada uno de los miembros del equipo estaba directamente basado en un personaje de la Liga de la Justicia y vivían en su propio universo, separados del resto de los personajes de Marvel, aunque por supuesto son personajes de Marvel. Aparte, se cruzaban con los personajes de Marvel, o sea, iban de un universo al otro. Entre 1985 y 1986, el guionista Mark Gruenwald retomó a los personajes y escribió una de las historias más memorables de toda la historia de la editorial en los 12 números de Squadron Supreme. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que tenés el poder para curar al mundo de todos los males que lo aquejan, pero solo estabas combatiendo los síntomas? Si pudieras convertir automáticamente a las peores personas en ciudadanos ejemplares con una máquina milagrosa, con o sin su consentimiento, ¿lo harías? ¿O lo considerarías una violación de su libre albedrío? ¿Es cualquier precio válido para crear una utopía? ¿O, cuando el costo es demasiado alto, es preferible el reino del caos que una dictadura de la paz? Estas son algunas de las preguntas que se hace Mark Gruenwald en las páginas de Squadron Supreme. Cuando Hyperion se da cuenta de que los superhéroes de su mundo no han hecho nada para solucionar los problemas reales que lo aquejan, pone en marcha su programa Utopía. El escuadrón toma el control del gobierno de Estados Unidos y reconstruyen por completo a su país, convirtiéndolo efectivamente en algo parecido a una utopía. Los criminales son sometidos a un proceso que inhibe sus peores impulsos y los convierte en personas virtuosas, lo cual inmediatamente convierte a villanos en nuevos aliados. Nighthawk se opone a los métodos de Hyperion ya que considera que, por bien intencionados que sean, implican el sometimiento de la libre voluntad del ser humano, sin importar quiénes sean los sometidos. El choque ideológico lleva a los antiguos amigos a convertirse en enemigos, en una batalla de una complejidad moral en la que es muy difícil hablar de héroes y villanos. De todas las cosas que le han dado al mundo, modificación de comportamiento, control de armas, abolición de las fuerzas armadas, invernáculos, todas esas cosas solo funcionan por el bien de la sociedad, mientras que ustedes, básicamente personas bien intencionadas, las supervisen. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya no estén? ¿Se puede confiar en las generaciones futuras para usar lo que ustedes han creado de forma tan noble como ustedes? Yo creo que no. Su sistema utópico es un fracaso porque requiere seres tan poderosos y buenos como ustedes para impedir su abuso. La utopía de hoy podría ser el estado totalitario de mañana. Todo porque le dieron al hombre los medios para crearlo. Squadron Supreme fue un cómic vanguardista para su época. Incorporaba elementos realistas en una narrativa superheroica, subvirtiendo las expectativas del género, pero sin dejar de usar para su ventaja todas las características típicas de este tipo de cómic. En Squadron Supreme vemos todas las cosas que podríamos esperar de un cómic de superhéroes de la época, pero la principal diferencia es que toda acción, por inconsecuente que parezca, tiene consecuencias. Mucho se habla de la influencia de Watchmen y The Dark Knight Returns, que por cierto, ambas son posteriores, pero pocas veces se señala la influencia de Squadron Supreme.
Historias modernas como Civil War, Identity Crisis e incluso Injustice tienen un precursor clarísimo en Squadron Supreme, que ejecutó todas las mismas ideas con una calidad que no fue reproducida en ninguna de esas obras. Tan orgulloso estaba Mark Gruenwald de su trabajo en Squadron Supreme que pidió que, después de su muerte, echaran sus cenizas, su propio cuerpo cremado, en la tinta de una de las ediciones recopilatorias de su trabajo. Así que sí, hay toda una tirada de tomos recopilatorios de Squadron Supreme, no son todos, pero hay una tirada específica que trae al autor de la obra que literalmente puso todo de sí en su trabajo. Squadron Supreme es una historia que se atreve a hacer preguntas importantes para ponernos en un lugar incómodo. Cuando no hay buenos ni malos, es difícil elegir un bando y Squadron Supreme nos deja desnudos frente a decisiones difíciles que en última instancia nos enfrentan con nuestra propia moralidad. Mucho se habla en estos días de que los cómics siempre fueron políticos y hay algo de verdad en eso, pero no sé si como mucha gente piensa. Como todos los grandes autores, Mark Gruenwald no escribe desde el proselitismo. No busca decirte cómo pensar, sino solo que pienses. Squadron Supreme hace las preguntas y es el lector el que debe pensar en las respuestas. Y por esto, creo que tiene más que merecido el primer lugar de esta lista. Bueno, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado entretenido. Esto quedó larguísimo, así que espero que no se les haya hecho aburrido, que se les haya hecho quizás estimulante para salir a leer o releer algunas de estas grandes obras. Ya sé que me van a decir que me quedaron muchas cosas afuera, por supuesto. Doctor Strange, Doctor Doom, Triumph and Torment, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow. Los sospechosos de siempre, ya los conocemos. Por favor, compartan ustedes conmigo sus listas. Y bueno, si llegaron hasta acá, consideren dejar un like, suscribirse al canal, ¿por qué no? Si aún no lo han hecho. Y recuerden seguirnos todos los domingos en Tierra X Sin Límites, donde con Enzo y Lean hablamos sobre todas estas cosas y muchas más con invitados de lujo. Así que ya, sin más que decir, se despide Nico Gath y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso.